Muy buen día, bienvenidos una vez más a ERI Podcast, El Río Internacional. Soy Randy Garvey, me da tanto gusto que una vez más nos acompañan y tengo conmigo hoy la pastora Carla García Cruces de El Río Internacional, Teolocholco, Tlaxcala. Bienvenida, pastora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, apóstol. Me da mucho gusto que me acompañas. He estado esperando este día. Sí, tuvimos tu marido aquí hace tiempo. Sí. Él estuvo con nosotros. De hecho, reporto que hay una señora nueva en la congre que primero Dios va a bautizar este domingo. Pero ella llegó a Río con una hambre espiritual y un día me dice, apóstol, ya he escuchado todos sus podcasts o ha visto todos los podcasts y mencioné un día cuando estaba hablando con ella, Teolocholco, dice, sí, conozco al pastor porque lo vi en el podcast. Oh, entonces ya va a conocer a la pastora. Sí, qué gusto. Estás verles, en tu casa. Qué gusto saludarles, estar aquí con usted reunidos y pues dar a conocer Teolocholco un poco más. Oh, sí, Teolocholco, qué maravilla. De hecho, ya tenemos planes para abrir al sur de ustedes. Sí. ¿Quieres contar un poquito de qué vamos a hacer? Claro que sí, estamos por abrir San Pablo del Monte con un egresado de CAMI próximamente, primero Dios. Es el pionero para San Pablo del Monte. Wow, y fíjate que precisamente con esta misma persona estaba hablando del proyecto que vamos a abrir en San Pablo del Monte. Y esta persona tiene años trabajando en San Pablo del Monte y parecía un poco espantada de que íbamos a abrir o que vamos a abrir una obra en San Pablo. Dice que es muy difícil, pero sabemos, bueno, donde están es muy difícil, pero Dios les dio la victoria. Hemos caminado un poco por San Pablo del Monte. Me refiero a ella que no ha de haber muchas iglesias cristianas. No. No ha de haber muchos movimientos cristianos. Y que la gente, según ella y otras cosas que hemos escuchado, la gente es un poco, a veces violenta. Lo que pasa es que divide San Pablo del Monte, justo es la Puerta Puebla. Entonces hay ahí como una pelea de territorios, saber quién es de San Pablo, quién es de Puebla. La situación, algunos dicen ser de Puebla cuando es territorio de San Pablo, es mucha confusión entre ellos mismos, personas pues se ve que son violentos. Sí, mucha fíjate violencia. Y por años hemos sabido que hay una gran necesidad espiritual de tener una iglesia en San Pablo. Sí, claro. ¿Cómo el Señor cómo nos lleva? Muy al inicio nosotros íbamos con Pastor Antonio, muy al inicio, hace 15 años, 14 años aproximadamente, a dar caminatas a San Pablo sin saber el Señor qué propósito tenía para nosotros, sin conocer mucho de qué es esto del propósito de Dios. No teníamos conocimiento de eso. A los años pues fuimos creciendo en el río, somos nativos, nacidos del río, desde engendrar, entrenar y enviar, entonces tenemos toda la currícula del río. Entonces, a los años nos lleva el Señor a ir a San Pablo y hoy que estamos ya pastoreando podemos ver esta parte de ya pisamos esta tierra hace años, ya caminamos, evangelizábamos también en esos entonces tenemos un poquito de conocimiento. Han sembrado algo de semilla ya. Entonces, ahora yo sé, pastora, que tú no eres de Tlaxcala. Cuenta para nuestra audiencia un poco de ti, de dónde vienes, cuántos años llevas en Tlaxcala, etcétera. Yo soy de Chihuahua. Yo nazco en Chihuahua, mi papá es ingeniero, recién casado, recién egresado de su ingeniería. Mi papá lo mandan a trabajar a una acerera de aceros en Monclova, Coahuila. Ahí me desarrollo hasta los 12 años aproximadamente. De ahí lo mandan aquí a Pisaco a una empresa que se llama Atlax en su momento. Ahorita desconozco el nombre. Y ahí es cuando ya yo llego aquí a Tlaxcala. ¿Qué edad tenías tú cuando 12 años. 12 años cuando yo llego aquí. En la mera adolescencia vienes a Tlaxcala. Muy norteña. Muy norteña. ¿Cómo era cambiar de Chihuahua a Tlaxcala? De Chihuahua a Monclova.
a Coahuila. Ah, Aproximadamente eran 40 grados todos los días de temperatura. Estoy muy acostumbrada al calor, me gusta mucho el calor. así. Era 40 grados de temperatura y llegar aquí al frío, sí me costó un poco a lo fresco, a todo Me esto. imagino. Mi papá se enamoró de aquí de Tlaxcala, mis papás, entonces pues hicieron aquí. A ver si le Sí, gustó. sí, todos El llegamos frío. chicos, yo soy la mayor de 5. Ah, Entonces, ya. pues nos adaptamos. Ah, Como sí, todo claro. niño se adapta a la Claro. circunstancia y a todo, lo disfrutamos hasta que me caso a los 22 años. 21 años me casé. Ah, vaya. Con Héctor. Sí. Con Héctor, sí. Me caso aquí, pues ya vivimos en Apizaco, recién casados, luego nos regresamos aquí a Tlaxcala. Y desde entonces estoy aquí en Tlaxcala con mis hijos. Ahora, tú y tu familia, yo pierdo la cuenta, pero para que también conozca la audiencia, ¿hace cuántos años era que tomaron mando allá en la obra de Río Telocholco? Estamos por cumplir 10 años. En Vaya. el 23, no, ahorita en el 23 cumplimos 9, en el 24 cumplimos 10. Ay, felicidades. Sí, y queremos hacer una gran celebración al igual que Oh, nosotros. sí. 10 años de que ¿Y nosotros... cuándo van a cumplir 10? En ¿Qué febrero, fecha? 4 de febrero del 24. Ah, del 24. Del 24. Bien, bien, Sí. bien. Del 24. Y es donde nosotros ya llegamos, porque ya tenía también Sí, su una obrita. La antigüedad. obra era muy chiquita cuando yo les llevé allá y a mí me fascina ver cómo la obra ha crecido en estos 9 años. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, porque cosa fácil mucho, no sí. era. Es difícil cuando es una iglesia por transición. Sí. Yo creo que es mejor nacer, hacer todo crecer al mismo tiempo, hacer algo que ya estaba Sí, formado. muchos dicen esto. Yo no estoy seguro. He hecho los dos y los dos son difíciles. Sí, sí. Pero honestamente me fue mucho más fácil. Parece una locura, pero fue mucho más fácil para mí levantar una nueva iglesia de nada aquí en Tlaxcala, México, que la iglesia en mi propia tierra que yo tomé, Sí. que ya era un poco mañosa y todo, ¿verdad? Sí, hace años. Exacto. Hay cosas que se quedan y Sí. pero gracias a Dios tomaron la visión junto con nosotros Sí. cuando llegamos estas 4 familias que nos recibieron. Hasta este día siguen ahí. ¿A poco? No los perdimos, siguen No, ahí. pues eso está Hoy bien. es parte de nuestro liderazgo, todos ellos. Porque Ninguno se ustedes, perdió. actualmente, ustedes tienen una asistencia de alrededor de 200 personas. Gracias a Dios En llevamos un pueblito tiempo. en Tlaxcala, Sí. es una super obra. Sí, llevamos aproximadamente unos 4 meses que pudimos ya establecernos en 200. Veníamos 180, 190, pero ya llevamos 4 meses ¿Y consecutivos. tienes la cifra de bautismos de este año? De este año van como 40, 38, ya. 40 aproximadamente, sí. ¿Y tendrás una idea de los 9 años que casi cumplen? Un general no. Ok, bien. Desconozco un general de cuántas Sí. personas de Teolocholco. Las Sí. desconozco. Porque es lo que vamos a hablar hoy, de qué es el propósito de la iglesia. Sí. Estamos en esto y créeme que cuesta tanto. Bueno, yo no tengo que decirte. Sabemos tú y yo que cuesta tanto levantar una congregación Sí. para que realmente sea sólida y crece. Y tú sabes cómo hemos luchado en CAMI para producir estudiantes con las ganas, la visión, la constancia para levantar una iglesia. Pero yo me imagino gente escuchándonos que podría pensar, pero ¿por qué necesitamos tantas iglesias? ¿Qué es el propósito de la iglesia? Entonces yo te dejo esta palabra. ¿Qué es el propósito de la iglesia? ¿Por qué debemos estar empujando a gente a levantar nuevas iglesias? ¿Para qué es una iglesia? Porque Jesús tiene que ser conocido en todo lugar, en toda esquina, en toda calle. Jesucristo tiene que ser conocido, reconocido, confesar que Jesús es el Señor. Estamos en una zona, nosotros en el sur de Tlaxcala, donde hay mucha, muy mala, ¿cómo le llamaré? Nombre, se conoce a nivel hasta mundial, Renombre. reputación.
Tienen renombre allá, sí, eso sí. Sí, la palabra es una muy mala reputación del sur de Tlaxcala. Mucha trata de blancas, mucha prostitución, mucha venta de infantes. Ay, Dios horrible. mío. Sí, es una cosa muy fuerte. Todo el sur de Tlaxcala así es. Entonces, Tenancingo, Zacatelco, San Pablo, Mazatecoscos y de San Luis Tolocholco hacia arriba. ¿Hacia la Malinche? Sí, hacia la Malinche es donde más está ¿A poco? los hombres estos malvados. Y no solo son hombres, son familias completas, hombres y mujeres. Hasta la abuela moviendo. dicen que sí. a veces está involucrada en el negocio. Sí, casas metidas entre las crecimientos de milpas. Ahí están las supercasotas, esas que se ven en la tele, son reales. Sí. Son reales, no son mentira, no es nada, es real, esas casas existen. Tocas a una puerta y sale una anciana como con 8 o 7 niños cuidándolos porque las hijas están en la prostitución. Ay, Dios. Entonces es muy triste. ¿Por qué es que tenemos que hacer esto? Para dar a conocer justamente a Jesús como su Salvador, que rescate tantas almas perdidas. Allá. Ahora, en otros episodios hemos hablado, si recuerdo bien, de la definición de la palabra iglesia. Sabemos que iglesia en la Biblia nunca se refiere a un edificio, habla de la asamblea de los justos. Sí, esa es la iglesia bíblica, la asamblea de los justos. Otra palabra que usamos es la congregación. Esa es la iglesia, no es... De hecho, ustedes son como nosotros en Tlaxcala. Cuéntame de tu iglesia, lo que la gente llama la iglesia. Sí. ¿Cómo es? Nuestra es en carpa. Es bajo una lona como nosotros en Tlaxcala. Estamos en una carpa. Sí, iniciamos así. Llegó el momento con la pandemia que tuvimos que salirnos del local cerrado en el cual estábamos, que era muy pequeño aparte. Sí. Y estábamos justamente en un crecimiento importante cuando viene esto de la pandemia. Yo recuerdo cuando ustedes rentaron el edificio donde estaban, era un bar, ¿no? Antes. Horrible, negro, totalmente negro. El pastor Héctor hizo todo para remodularlo adentro. Todo. En medio había una pista de baile, había mobiliario de bar, todo estaba totalmente... Y dime, este lugar que estaba dedicado por tanto tiempo a la maldad, ¿a poco que llegó la presencia de Dios allá cuando estaban? Gloria a Dios que sí, llegó la luz justamente el último día. Entonces Dios puede llegar donde quiera. A donde Él quiera y donde mejor le plazca, porque sus planes no son los de nuestros. Nosotros buscábamos un salón bonito, un salón colorido, y el Señor cada vez que pasaba nos decía, aquí es, aquí es. Gente nos decía, pastora, este lugar está vacío, lleva mucho tiempo solo, ¿por qué no lo ocupamos? Y la misma gente que conoce. De la y es más, de hecho le conocían como el bar, el billar, era un billar en ese entonces. Un billar. Era un bar y luego se convirtió billar. Entonces, ¿por qué no nos vamos al famoso billar ese? Entonces, pues ahí llegamos. Y sí, fue tirar todo negro, feo, oscuro, sucio, una pista de baile en medio, no, muy feo. Y gracias a Dios toda la comunidad entró, toda la iglesia entró y metió mano y gracias a Dios quedó muy bonito. Yo recuerdo muy bien este lugar. Tuvimos unos cultos fantásticos en este lugar. Sí, así es. Yo recuerdo cuando Dios me dio esta lección cuando rentamos la discoteca en el Hotel Xerox. Sí. Y yo estaba traumatizado. Yo pensé, ¿cómo va a llegar Dios a este cochinada del lugar? Sí. Y sí llegó con gloria y con poder. Y yo creo que estuvimos como 2 años. Y gloria y gloria y gloria. ¿Qué nos lleva a esto? Sabemos que Dios no piensa en la iglesia como nosotros. La gente piensa en la iglesia y dicen, la iglesia de Ocotlán. Están pensando en un edificio. Exacto. Sí. Y Dios no piensa así. Dios, la iglesia está dentro del edificio. El edificio puedes llamar templo, pero la iglesia es el pueblo. La iglesia soy yo. La iglesia es usted. La iglesia es la gente que nos escucha. Esa es la iglesia. Los que son nacidos de nuevo. El edificio es donde nos congregamos, pero quien confiesa a Jesús como su Salvador es la iglesia. Amén. Entonces, en el Río Internacional, nosotros ponemos un énfasis especial en la verdadera iglesia. No nos preocupamos mucho por edificios. De hecho, ninguna de nuestras congregaciones es dueño del predio donde está. No.
entonces rentamos un predio, sea que pongamos una lona o rentamos una bodega, Sí, un hotel, lo que sea, pero porque hemos entendido lo que quiero que entienda nuestra audiencia, que la iglesia es la gente. sí, Es lo importante. sí. Hoy venimos de una pandemia, de una pospandemia donde tristemente se llevó internet a la casa, la congregación llegó a la casa y la gente hoy que ya estamos libres no quiere salir de allí. Mm. No entiende que él es la iglesia. Y ok, necesitas congregarte, se congréguense unos con otros. Definitivamente. Búsquense entre hermanos. Es lo que buscaba el Señor, que nos buscáramos como hermanos, que compartiéramos nuestras debilidades y fortalezas unos con los otros. Y hoy la gente, yo no entiendo esa gente que se queda en casa aún viendo internet. No lo entiendo. Sí, No yo lo creo que entiendo. todos los pastores tenemos Lucha. esa lucha porque no es lo mismo tener tu compo Sí. solo o sola en la casa y ir a la congre. A mí, la verdad, se me hace una falta de respeto sentarte a la congre, a la iglesia, a buscar a Sí. Jesús en pijamas. ¿Qué es esto? En las pantuflas, Sí. como alguien nos dijo una Ay, vez. sí, o sea, ¿cómo? Es porque yo creo, y vamos a llegar ya al meollo del episodio hoy, yo creo que personas que hacen esto, pastora, es porque no entienden el propósito de la iglesia. Sí, Muchos creen que la iglesia existe para, quién sabe, yo no sé, quizás para informarme, lo que necesito saber, para ayudarme en mis luchas, X, ¿verdad? Tienen su idea de por qué existe la iglesia. sí. Pero me gustaría hablar contigo hoy de qué es lo que tú entiendes o entiendas en cuanto a por qué existe, por qué Dios quiere otra iglesia en la tierra, qué debería ser esta iglesia, por qué existe. ¿Por qué existe? Primero que nada, debemos de entender que tenemos que ser engendrados, tenemos que crecer en algo, creer en alguien. Colosenses dice que todos todos estamos en un cuerpo, pero cada quien tiene diferentes Sí. funciones en el cuerpo y necesitamos brazos, necesitamos pies. Y para eso necesitan ser engendrados, para eso se necesita nacer de nuevo, alguien que les lleve este mensaje de Cristo de salvación. Ya que lo han recibido, ahora bautizarlos. Bautícese, dice la palabra, dice bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y todo esto. Entonces es allí donde empieza todo. Es allí donde arrancamos todo, creyendo en alguien, en un Dios poderoso que sana, con la necesidad que tú vengas, sea sanidad, liberación, restauración, no sé. Todos venimos por algo. Nadie llega por ser perfecto. Aquel que diga que es perfecto, pues No, le cortamos las alitas, que no las preste. Sí. Todos venimos con una necesidad. Entonces, ¿qué mejor que a los brazos de Cristo? Claro. Y es ahí donde arranca todo, gracias a Dios. Nosotros somos testimonio vivo de que así fue la cosa con nosotros. Mi familia y yo estábamos en esto. Mi esposo es ingeniero, como lo saben. Y él salía a la República a trabajar y yo me quedaba sola. Tenía problemas con mis hijos, con mi hijo principalmente, el mayor. Siempre problemas en la escuela, su disciplina era muy mala y todos me decían, es que necesita al papá, es que necesita al papá. Y llegaba papá y lo único que llegaba a hacer era regañar, porque yo le daba las malas noticias. Sí, así pasa. Sí, entonces como yo le daba las malas noticias, pues papá llegaba a hacer su justicia. Sí. Sí, entonces crece con un resentimiento hacia el papá, ¿sí? Y la mamá consentidora, como siempre nos dicen a las mamás mexicanas, pues que sí. el papá es el que suena y la mamá es la que consiente. Entonces, era así, y siempre esa competencia entre hermanos. Mis dos hijos mayores crecieron hasta los 8 años solos, hasta que llega Gina, mi hija la más chica. Entonces ya Gina ya está dentro del movimiento, ya está dentro con nosotros en Cristo, ya es otra forma de criarla. Sí. Pero los dos la batallaron, mis otros dos hijos la batallaron. Sí. Entonces llegamos a Cristo. ¿Alguien se atrevió, alguna persona que fue entrenada? Esa es la segunda parte. Alguna persona que fue entrenada aquí en el río nos llevó el mensaje. Y justamente fue la directora de la escuela de mis hijos. Ella me dice, mira, ya viste psicólogos, ya viste pedagogos, ¿por qué mejor no
ahora le das la oportunidad a Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es? Te invito a tal lugar. Llegué a ese lugar un domingo, muy bien. Mi esposo jugaba fútbol, era súper aficionado al fútbol. Él me llevaba a los servicios y se iba a jugar, terminaba de jugar y se terminaba el servicio, entonces ya pasaba a recogerme. Y así nos la pasamos por 4 meses aproximadamente, hasta que le digo, ¿y por qué no me acompañas? Vamos. Y desde que llegó esa vez, se quedó en Cristo Jesús. Yo ya iba con mis hijos. Ok, entonces yo sé que tú estás mencionando el círculo de propósito. Sí. Engendrar. Entrenar. ¿Y qué es el último? Enviar. Enviar, ok. Quiero leer algo y vamos a profundizar sobre cada uno de estos. Sí. Pero este es lo que llamamos en el río nuestro círculo de propósito. Y lo que quiero que sepa la gente que no es nada original, no es nada que nosotros inventamos, ¿verdad? Es simplemente lo que Jesús dejó a la iglesia. De hecho, leo lo que Jesús dijo, sus últimas palabras en Mateo. Dice, Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, pues nosotros estamos buscando, bueno, ¿cómo podemos decirlo de otra forma? Algo que sea pegajoso. Entonces, antes tú mencionaste, antes decíamos crear, criar y enviar, ¿verdad? Sí. Hace años, entonces lo modificamos para que todos comenzaran con la letra E: engendrar, entrenar y enviar. Ok, eso es el propósito de la iglesia. Según Jesús, que es el arquitecto, la piedra principal, sí, el maestro, Él es todo para la iglesia. Vamos a hablar primero de engendrar. Algunas personas he visto en México, que no les gusta la palabra. Porque la gente lo usa, engendro del diablo y sí, cosas así, ¿verdad? Sí. Pero la palabra es una buena palabra. De hecho, Pablo dijo a algunos, yo les engendré en Cristo. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de engendrar, exactamente ¿cómo lo hacemos? ¿Qué estamos diciendo? Que estamos dando vida a algo nuevo. Uh-huh. Lo relaciono a algo nuevo, a crear cosas nuevas. Okay. Venimos muertos espiritualmente y hoy nacemos en Cristo, y es algo nuevo que está en mí ahora. ¿Tú recuerdas en qué año naciste de nuevo? 2000. No quiero dar mal dato. Llevo 16 años en Cristo. 16 años, entonces era como por allá. 2006. 2006, justamente 2006. Sí, estamos por celebrar nuestro aniversario, que era 2002. Sí. Ajá. 2006, sí, porque Gina tenía un año y 2006. Wow. 2005 es Gina, entonces 2006. Sí. Sí. Entonces, sí, entendemos que padres engendran hijos, sí, naturalmente, y nosotros consideramos que nuestro primer propósito, y la verdad, el primer propósito de cualquier iglesia verdadera, es engendrar hijos de Dios, es decir, que nazcan de nuevo. Recordamos lo que Jesús dijo a Nicodemo: uno tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ahora, allá en Telocholco, ¿qué dices? Que llevan casi 40 bautismos este año. Este año, perdón. Este año, disculpe, sí. Este año. Ese sí está fuerte. Sí, este año. Está muy bien. Sí. Gracias a Dios. La verdad, bautizamos más el año pasado. Entonces, el año pasado, ¿cuántos tenían? ¿60? 62. 62 bautismos. El año pasado. Ahora, desafortunadamente, pastora, muchas iglesias tienen un pobre concepto del bautismo. Nosotros hemos bautizado gente aquí en el río que tenían años yendo a una congregación cristiana y nunca se habían bautizado, pero no porque eran malos o
es que nunca les dieran la oportunidad o no les dieron la oportunidad. Enseñanzas extrañas, apóstol, la verdad, porque hay congregaciones que bautizan al año. Oh, sí. Congregaciones que Sí, es que hacen el y así año. pasa, exacto. Otros cuando tengamos a alguien y pueden pasar varios años. Sí, sí, pueden Y pasar otros años. ni les importa porque creen que no es esencial para la salvación. Y es lo primordial. Yo digo que es lo primordial. Entonces, cuando decimos el primer propósito de la iglesia es engendrar Engendrar. hijos de Dios, lo que Sí. queremos decir es que por los medios que podamos, por predicar el evangelio, por testificar de Cristo, nosotros tratamos de llevar a la gente a una decisión de fe en Cristo. Sí, Y cuando toman esta decisión, Dios hace un milagro en el corazón de la persona que Jesús dijo era nacer de nuevo. Entonces ya llegan a ser hijos de Dios, sí. ya son engendrados. Y hay algo en ti que te hace querer crecer. ¿Qué más hay? Ok, ya leí en los evangelios. ¿Qué más hay para mí? Y eso es lo que no muchas congregaciones tienen, una estructura, que gracias a Dios el Río Internacional tiene una estructura. Desde que eres engendrado, desde que eres bautizado, impulsamos a que empiecen a crecer. Vamos a pausar ya, porque mira, yo tengo años predicando el evangelio y he visto muchas iglesias, muchas creen Sí, que ser salvo, porque hay sinónimos, que hay diferentes sinónimos que la Biblia utiliza para esta experiencia de ser engendrados. Ser engendrados, ser salvo, nacido de nuevo, transformado, etc. Pero convertido. esa experiencia debe de incluir el bautismo. Porque muchas iglesias dicen, no, haz esta oración y ya lo hiciste. La confesión Y de ni fe. hablan del bautismo. No dan el siguiente paso. Creen que solo se queda en confesión de fe. Y ok, es el inicio, claro que sí, pero de allí viene el bautismo. Vayan por todas las naciones y bautícenlos. Sí, Jesús su dijo que palabra. bauticen. O sea, es la segunda cosa que Sí. sí, vayan por todos lados. Y bautícenlos. en Marcos, cuando Jesús dio la gran comisión, dijo, los que crean y sean bautizados serán salvos. No el que confiese, sino el que crea y sea bautizado será salvo. Pero, pastor, yo veo que el bautismo es la confesión. Sí. Es la confesión. Es decir que, porque muchas iglesias que yo he visto, y si referencia que he visto muchas iglesias, creen que si levanto la mano, si paso adelante, si hago la oración de salvación, que yo no aprecio tanto, que ya lo hice, Sí, ya no. soy salvo y no requiere otra cosa de mí. Pero cuando vemos en el libro de Hechos, cuando la gente aceptó el mensaje de Jesucristo para ser salva, siempre fue bautizada inmediatamente. Pedían ser bautizados. Ellos Sí. mismos pedían el siguiente paso. ¿Qué sigue? Ok, ya le confesé, ahora ¿qué sigue? Bautízame. Pues el eunuco, sí, Bautiza, sabemos. sí. Dije, ay, Sí, hay sí. agua. Sí, ok, ya leí todo lo que me vienes platicando en el camino, hablando Sí. del eunuco. Ok, ¿qué más sigue? Para el carro y bautízame. Sí. Sí, entonces, Que muestra que los apóstoles, parte de la predicación apostólica es el bautismo. Tú no puedes brincar el bautismo si estás predicando el verdadero evangelio. sí. ¿Por qué digo esto? Te puedo mencionar 4 rápido. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y ellos dijeron, hermanos, ¿qué hacemos? Arrepiéntese y bautícese cada uno. Sí. ¿Sí? Cuando Felipe estaba con el eunuco, evidentemente en la prédica él explicó el bautismo porque el eunuco sabía, ¡ay, hay agua! Hay agua, sí. El carcelero Sí. de Felipo, Sí. Pablo le bautizó a él y su familia en la madrugada, ni esperaban que salió el sol. Y alcanzó a toda su familia. ¿Sí? Sí. Estaban despiertos, estaban Y toda la familia fue hambrientos. bautizada. Estaban hambrientos. ¿Qué más? Ok, yo ya bauticé. Vénganse, familia, despierte, vamos a bautizar. Ay, qué cosa. Sí. Y entonces, en el río, nosotros no consideramos que una persona es cristiana
hasta que se bautice. Hasta que No entre al importa agua. cuántos años tiene. Te Hasta dice, que no, entre a tiene las aguas. barba como Moisés. No, yo tengo 50 años en el Evangelio. ¿Y estás bautizado? No, No. hombre. Sí, No has entrado todavía, vamos, porque el Evangelio Sí. es esto. claro, sí, hasta que Es la estén confesión dentro de del fe. agua, hasta que están dentro del agua uno cree que es salvo. Sí, es Que la en verdad. confesión de fe. Cuando alguien dice, yo creo en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora, tú sabes, como pastora titular, que nosotros tenemos un documento que utilizamos, se llama informe de propósito, Sí, donde cada mes alguien allá en tu congre sube los datos en línea y me ponen en el dato cuántos bautizos tenían sí. en este mes. Y ahí va jalando el total. Una razón que quiero explicar a nuestra audiencia que lo hacemos así es lo siguiente. ¿Cómo es que una congregación o una iglesia debe contar sus salvaciones? Como yo era misionero de Estados Unidos y las estadísticas eran muy importantes para los misioneros y estadísticas son muy importantes para algunas iglesias, el problema es que muchas iglesias y organizaciones cristianas como evangelistas, nosotros conocemos evangelistas que van de iglesia en iglesia, inflan sus estadísticas. ¿Por qué? Van al río y dicen, ¿cuántos de ustedes quieren ser salvos? Todos levantan la mano, es que no entienden la pregunta. Después él dice, 200 personas recibieron a Cristo este fin de semana cuando yo estaba predicando en el río. Y no es cierto. Son datos inflados. Sí. La manera que no inflamos datos es que solo contamos a alguien como salvo cuando se bautiza. Entonces ahora le contamos. Sí, así es, así es. Al igual nosotros en Teolocholco es lo mismo. Aquel que entra a la pila bautismal, Sí. ¿se le puede llamar? Sí. Sí, Pues el es allí. tanquecito. Sí. Porque sí, los bautizamos por inmersión, por supuesto. Sí, claro. Hasta allí es cuando se da Es cuando como tú lo puedes contar. estadística, exactamente. Es una persona más que ha confesado a Jesús. Ahora, recuerdas que en Hechos capítulo 12 es como lo hicieron, ¿no? Sí. Es de donde nosotros sacamos esa idea. Claro, sí. Sí, y así Porque es. la Biblia dice, aquel día fueron añadidas 3,000 almas. ¿Por qué no sabían? Porque bautizaban cada persona, ¿verdad? Sí, y era contada una por una. Al igual que aquí Sí. nosotros en estos tiempos Ahora, yo nunca he contando. bautizado ni 100 en un jalón. ¿Te imaginas bautizar No. 3,000 personas en un Ay, gloria a día? Dios. Yo creo que todos padre. los apóstoles más los otros 120 hermanos, todos estaban bautizando Sí. a lo mejor. Sí. 3,000 personas. Algún día, Wow. primero Dios. Wow, en un Sí. día. Entonces, ahora, en términos religiosos que hemos utilizado por años, siempre han existido esas tres pautas. Los llaman de diferentes nombres, como nosotros llamamos crear, criar, enviar, engendrar, entrenar, enviar. Otra manera es verlo evangelismo, Sí. discipulado y misión. Es otra manera que lo dicen. Evangelismo, esta etapa de engendrar un hijo de Dios, a mí me gusta verlo desde, usando la analogía física de un niño y su mamá, desde el momento de concepción Sí. hasta que dé a luz al niño. ¿Verdad? Ahí estamos en engendrar, sí. Sí, exactamente. Entonces, desde la primera vez que comienzo a compartir el evangelio con fulano de tal, Sí. hasta el día, quizás esté siendo formado en el vientre, pero hasta el día que se bautice, que salga a la luz y le podemos poner un nombre. Sí. ¿Y cómo es esto? Dando discipulado, tomando sus cimientos en Cristo Jesús, llevando la palabra, llevando libro de Juan. Tenemos un material muy bueno nosotros aquí en el río, que es Juan. Es el libro de Juan, el libro de la Meta 1, Meta 2. En Juan deben de entender que ahí está el bautismo. Ahí es una forma muy digerible de entender la salvación, muy digerible de entender que tienes que bautizarte porque Jesús te ama. No hay más.
Sí. Eso es lo que habla Juan en el libro que tenemos nosotros. Después de allí ya viene, esto justamente me lleva a lo que usted dice, está en el vientre de mamá, está haciendo con emoción esperando a que llegue ese día de dar a luz. ¿Cuándo es cuando da a luz? Cuando se está metiendo a la pila bautismal y está confesando a Jesús como su Salvador. Ahora, un error que hemos cometido en el río precisamente es llamar estos libros discipulado. Es mi culpa. Evangelismo. Es evangelismo. Es realmente evangelismo porque no puedes discipular a alguien. Bueno, mi opinión. Creo que no podemos discipular a alguien que todavía no haya nacido. Sí, pero sí, y esos libros son maravillosos. Llevamos años utilizando estos libritos que es de Proyecto Felipe de la Liga Bíblica. Sí. Pero esos libros es para que la persona se dé cuenta de su necesidad de salvación. Sí. Y cómo se salva. Sí, porque hay solo una manera de ser salva. Sí. Que es por Cristo. Es por Cristo y confesándole públicamente que Jesús es su Señor. Que es el bautismo. Así es. Exactamente. Wow, qué bonito. Y ustedes, ahora, el Evangelio de San Juan, explica a la gente un poco el librito, cómo funciona. Pues viene hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? Viene hablando de Jesús desde su nacimiento. Pero te hace la pregunta y... Ok, sí, lees un texto bíblico que está, ¿cómo le podríamos decir? Se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Bueno, lo que yo recuerdo, tengo un poco de tiempo de no usar uno, es que te hace una pregunta y te dice en qué parte del texto se encuentra. Y tú tienes que escribir tu respuesta. Sí. Es lo que me gusta porque la persona descubre por sí misma la respuesta. Respaldando, disculpe que le interrumpa, respaldar era la palabra. Está respaldando lo que viene, de lo cual vamos a hablar. Que Jesús nació, quién es su descendencia de Jesús. Sí, claro. Toda esta parte. Porque es el Evangelio. Sí, exacto. Entonces hay algo que respalda bíblicamente, entonces de ahí ya se desarrollan las preguntas. Pero lo que a mí me llama la atención de las preguntas es que te pregunta, ¿quién es Jesús, por ejemplo? Sí. Y te da una referencia. Entonces tú vas a la misma Biblia y contestas solito. No te dicen qué decir. La respuesta está en la Biblia. No se te forza ni nada. Ahí mismo con lo que leíste vas a sacar la respuesta. Vas a responder a lo que es una respuesta pura porque nadie te está metiendo ideas. Nadie te está dando la respuesta. Sí. Tú la encuentras en la Biblia. Y hay gente, y fíjese que los niños son muy buenos para contestar este libro. Lo contestan con su corazón tan puro y tan digerible para ellos que lo responden muy bien. Entonces responden muy bien esas preguntas. Sí. Al igual un anciano, que católico soy, así me muero, entienden que Jesús es su Señor. Ya. Es muy digerible esta parte. Entonces, una vez que esa persona toma la decisión y confiesa a Jesús en bautismo, comenzamos el proceso de discipulado. Sí. Que es la E de entrenar. Ahora, en el río tenemos un sistema bien profundo. Tuve la pastora Bárbara hace tiempo y hablamos de todo ese rollo, pero yo sé que la gente olvidamos lo que escuchamos muy rápido. Sí. Cuéntanos, allá en el río Telocholco, lo hacen igual como nosotros en Tlaxcala, en Apizaco, donde sea. Entonces, ¿cómo es que comienzan entonces a entrenar a esta persona? Ya entrada la persona, ya nació de nuevo, confesó a Jesús en bautismo, ya tiene que ser entrenado para que crezca, para que sirva. Ahora sí viene el discipulado. El anterior, el libro de Juan, es evangelismo. Sí. Ahora sí viene el discipulado, que es meta 1. Es el cimiento de un cristiano. Si queremos edificar algo firme, debemos de darle esta meta 1, este evangelismo. ¿Quién lo hace? Lo hace una persona que también fue engendrada, que también fue entrenada y está en una postura que puede llevar. Todos están en la postura. Cuando tú conoces a Jesús y sabes que transformó tu vida, todos están. Muchos dicen, es que no estoy preparado, es que no he estudiado. No, con que tú entiendas que Jesús te salvó. Habla de tu testimonio, no hables de más.
habla de tu testimonio, guíate en la lección, es tan clara que lo va a entender cualquier persona. Y allí empieza meta 1, meta 2, y ahí termina. Ya que terminó meta 1, meta 2, que es el cimiento, ahora sí viene pasar a un manantial. En este manantial ya son libros donde ya se hablan específicamente de cosas, hábitos que transforman, dominio propio, el reino venidero, todos estos, la familia, que es muy bueno, la familia. En la familia se habla de matrimonios bíblicos, Sí, cómo salen claro. adelante, cómo hay bendición al seguir a un matrimonio bíblico, totalmente apegado a la Biblia. Y la gente quiere ser como ellos. Entonces son muy buenos todo el material que hemos tenido. Y es ahí donde empieza ahora el entrenar. El entrenar es allí. Si queremos edificar a alguien que no ha tomado este cimiento, difícilmente va a poder crecer. Ahora, ese es muy bueno y agradezco que compartiste esto. Pero, ¿qué tal con los puertos? Esto es esta parte. Después viene puerto 1, ¿sí? Puerto 1, puerto 2, puerto 3, 4, ¿sí? Primeramente es la membresía. ¿Por qué una membresía? Muchos preguntan, ¿por qué una membresía? ¿Qué es un club social? No, simplemente hablamos de estadísticas justamente y queremos tener conocimiento de quién eres, cómo está tu vida. En el puerto 1 se les da una hoja donde se les pregunta todos sus datos generales, y en estos datos generales viene eres casado, soltero, viudo, divorciado. Sí. Y es allí donde nos damos cuenta cómo está la situación de la persona, sea legal o sea lo que tenga que ver. Y si no está casado, se le anima a que tome las cosas en Cristo serias, que empiece a alinear su vida no como el mundo, sino como Cristo quiere para ellos. Sí, claro. Y no es membresía, no es que pertenezcas a un club, no es que pertenezcas a alguna asociación, perteneces al cuerpo de Cristo. Y como perteneces al cuerpo de Cristo, queremos las cosas bien, queremos que hagan las cosas como Cristo las haría para uno. Pero es una membresía en este sentido de que es una pertenencia, porque hemos dejado claro en otros episodios que hay el cuerpo de Cristo que es universal, invisible. La iglesia universal, invisible, no estoy hablando de paredes sufrir, estoy hablando del conjunto de todos los verdaderos cristianos en todo el mundo, es la iglesia. Sí. Pero nosotros en este sentido estamos hablando de congregaciones locales, específicos, y nosotros tenemos una membresía formal porque es para pertenecer a algo implica dos cosas, derechos y obligaciones. Sí. Sí. Entonces, donde no hay derechos, no hay obligaciones, tampoco hay derechos. Entonces, cuando damos a la gente el puerto 1, que ya explicamos en otro episodio, pero es para que, si es que sean dados de alta, para que permanezcan a una iglesia local, no la universal. Pertenecen a la universal cuando se bautizan. Sí. Pero pertenecen al local según las normas de la iglesia local. Y en el Río Internacional, una norma para pertenecer a la iglesia y tener derechos y obligaciones es tomar el puerto 1, que es una clase, y ser dado de alta. Ahora bien, este va a ser un poco controversial, pero en el Río Internacional, bueno, por lo menos en Telolcholco, ¿qué es la razón principal por la cual alguien no está dado de alta? No ser casado, vivir en unión libre. Ajá. A la unión libre le llaman esposo o esposa, cuando no es así. Tienen que ser casados ante la ley. Ya después vendrá lo demás. Sí. Pero y esa es una norma que nosotros formamos como movimiento, pero creemos que es necesaria. necesaria. Es necesaria para justamente, como lo decía, traer a la familia a Cristo Jesús. Y quitar ese paradigma de que esposo, esposa, no son esposos. No, para nada. Mientras no te cases y no haya algo legal, no son esposos. No se le puede llamar esposa o esposo. No. Pareja, concubina, amiga, con derechos, pero no es esposo. Y les animamos a que se casen. Y justamente estábamos hablando hace poco ahí en la iglesia, animándole.
por la cena cerrada. Sí. Que no pueden tampoco tomar una santa cena porque no están casados y no están dados de alta. Entonces se les anima. Y gracias a Dios hemos tenido 3 matrimonios que se les paró en su momento. Dijo, yo no puedo quedarme sin la Santa Cena. Yo tengo que ir a hacer esto. Y fueron y se casaron. Wow. Y otros lo mismo y otros lo mismo. Entonces, anima justamente como lo estamos hablando, Sí. a hacer las cosas bien. Sí, ese es parte del entrenamiento que les damos, de entender, mira, ya aceptaste a Jesús Sí. como tu Salvador, lo confesaste. Ahora, tú tienes que modificar tu estilo de vida Claro, sí. a lo que le complace Sí. al Señor. Volvemos una vez más al inicio de nuestra plática. Es un lugar donde hay muchos amantes, mucha trata de blanca. Gracias a Dios, hombres han salido tenemos hombres que se dedicaban a la trata de blanca y hoy han confesado a Jesús. Pero hacerles entender toda esta parte es un poco difícil, aún así lo han hecho. Pero entrenamiento. Y constancia, allí Sí. está. Un entrenamiento necesita constancia, Sí, justamente, y necesita disciplina, y necesita seguimiento. Sí, Entonces, cualquier todo es entrenador entiende importante. esto. Sí. No es de que si tú vas a jugar fútbol que vas a ensayar de vez en cuando, ¿no? No, tienes que entrenar todos los días tu tiro. ¿Cómo es que Sí. vas a meter el gol? Y hay alguien que está constante detrás de ti, como vas, que ya lo hiciste, le está animando a que lo haga, ¿sí? Mal entrenador es aquel que lo avienta y ahí lo deja. No. No. Constancia y disciplina, yo le llamo al entrenar, Sí. constancia y disciplina. Se necesita mucha constancia y mucha disciplina mía como pastor o como maestro o como, pues sí, como aquel que está compartiendo, tiene que tener una disciplina y una constancia con sus personas que tiene en su manantial o en su grupo de discipulado. Claro. Es una claro. constancia continua. Sí, porque nosotros entrenamos en 2 maneras. Son como 2 ramas de un árbol grande. Sí. Porque por un lado tenemos los puertos, que la persona no está obligada a pertenecer a un manantial. Puede tomar puerto 1, 2, 3. Cuando llegan a 4 ya tienen que dirigir un manantial. Ellos uno, si quieren seguir adelante. Sí, pero esperamos que mientras tanto todos agarran también la otra rama, que es los manantiales estudios en casa. Sí. Es una parte de la iglesia, es como sacar un poquito la iglesia del edificio y llevarlo a tu casa y hacer un grupo de hermandad, un grupo de hermandad con alguien más, ¿sí? Con alguien más que no soy el único, no soy la única que estoy padeciendo esto, hay alguien más que también dentro de mi grupo está padeciendo esto, pero hay alguien más que también está orando por mí, se está poniendo a la brecha por mí, entonces es algo familiar. Yo le podría llamar, ya pasa a ser algo más familiar. Ya no solamente eres un miembro más o una persona que ocupa un lugar en una silla, sino ya hay algo más allá, y esto se llama familia en Cristo. Entonces, yo supongo que en las muchas iglesias que hay en el mundo hay muchas maneras de entrenar. Sí. El chiste es que uno esté siendo entrenado, ¿no? Sí. El chiste es, mantenerte en la disciplina y la constancia del grupo. Y aquí algo hermoso es que crecen los grupos, crece la familia, crece el manantial, y eso atrae más personas al grupo, a la familia. Entonces, vamos a verlo así. En el río entrenamos de una forma formal y una forma informal. Si podemos verlo de esta manera, la formal es que vas a las clases, puerto 1, 2, 3, 4, etc. Y la informal, y también puedes pertenecer a un grupo hogareño, sí, un grupo de casa, sí, que es muy informal, ahí comen, ahí pueden convivir, sí, ¿verdad? Convives, te alimentas en espíritu y te alimentas también. Y también usan libros, que mencionaste varios, ¿verdad? Sí, hay un libro? Aproximadamente 6, 7 materiales muy buenos. Ajá. Y toca toda clase de cosas, puedes estar con tus hijos, puedes estar en un manantial de damas, en un manantial de varones, sí, y todos tienen la misma enseñanza sí, y el mismo nivel de aprendizaje. Ok, bien. Ahora, vamos al tercer E, porque el fin de todo
es que la persona un día puede ser enviada. Aquí viene el filtro más bueno. Sí, es que cada filtro Sí. paran más, ¿verdad? Pero, A mí entrenar es ya el propósito de Dios que tiene para mí. Dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. sí. Y muchos no quieren tomar ya esta parte de ser enviados. Enviados. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios quiere que yo sea un enviado? Sí, queremos que vayas y ensanches el reino de Dios, no aquí en tu congregación, sino en otro municipio, en otra colonia, en un lugar donde sepamos que Jesús necesita ser la luz en ese lugar. Sí. Es allí donde empieza ya el enviar. 60, y Jesús dijo, vayan a todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Eso conmigo choca Nos está mucho. costando los 60 municipios Sí. de Tlaxcala y él dijo todo el mundo. Usted me conoce un poco y a mí conmigo choca mucho porque yo quisiera enviar a todo mundo. Sí, y muchos resisten así a soy yo esto. también. Muchos resisten ya al verdadero propósito y tomarlo en serio y tomar ese llamado. Oh, cuesta mucho. Hoy que tengo la bendición de estar en Cami, les hago mucho ese hincapié. Oh, con uno que vaya y levante, siembre y barbeche una tierra. Con uno que se levante y diga, yo voy, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Con ese ha sido para un maestro de Cami satisfactorio. Entonces es lo que buscamos. ¿Cómo no? Animo a nuestra audiencia que lean Isaías capítulo 6, los primeros versículos que la pastora hizo referencia cuando Dios dice, ¿quién enviaremos? Sí. Isaías dice, aquí envíame a mí. Dios sigue buscando. También mencionaste lo que Jesús dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Sí. Hay que rogar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Sí. Entonces, porque no podemos decir, no, pues Jesús es difícil. Yo sé que ustedes saben lo que es difícil. Tenemos que ser enviados. Todas las tierras son difíciles. A donde vayas es donde difícil, quieras. Es difícil. Todos los estatus, hay muchos estatus sociales, económico, de todo. Donde quiera es difícil. Sí. Si vas en tus fuerzas. Si vas enviado por Cristo Jesús y entrenado en el Cami, no tendrías por qué decir es difícil. Sí, pues, ¿quién granjero va a decir que no es difícil cultivar? Pues, es parte del trabajo. Todos. Difícil, pero no imposible. Sí, claro. No. Sí, simplemente, ¿dónde está? Y no se queja porque ama su trabajo. No está todos los días, es difícil. No, ama su trabajo. Sabe que es su vocación, que significa llamado. Sí. Y bueno, entonces yo sé que ustedes nos van a ayudar, van a levantar una nueva obra, primero Dios, en 23 en San Pablo del Monte. Así yo voy por Zacatelco con mi equipo. Primero Dios, vamos a levantar 2 obras principales en el sur del estado, en ciudades principales. Sí. En nuestro estado. Exacto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Jesús dijo, vayan. Ahora, no quiero condenar a toda la gente que nos está escuchando. Honestamente, yo no creo, y quizás esté equivocado, yo no creo que es la voluntad de Dios que cada cristiano salga de su congre para hacer otra cosa. Pero porque Dios llamó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para obras así. Pero, en el río, todos pueden ser enviados de una forma u otra. Sí. Todos. Es decir que, quizás me quede en mi congregación. Si yo me quedo en mi congregación y no soy el pastor, si me quedo en la congre, ¿en qué forma puedo ser enviado? Pues yo puedo levantar un manantial. Fuerte, fortalecido. Sí. Yo puedo ir a la casa de una persona y darle proyecto Felipe. Sí. Sí. Claro. Todavía puedo ser enviado. Sí. A otra casa, a otra colonia, a otra calle, a hacer algo para Dios. Y no hay excepción, dice, vayan. No dice, tú te quedas aquí, tú acá. No, dice, vayan todos. Y no digo, si les parece, si quieren, si es conveniente. No, es una encomienda, es una encomienda. Es una gran comisión. Sí, y no es saber si quieres, es que tienes que hacerlo. Sí.
¿Cómo se va a dar a conocer el reino de Dios? Yendo, justamente. Vayan. Sí, en el camino Dios te va a enseñar muchas cosas. Sí. Y que hay piedras y que hay todo, lo hay. Pues sí, lo hay. baches y Hay de lobos. todo, pero todo es con el amor de Cristo y con este llamado en tu corazón, así, obedeciendo lo que el Señor te está diciendo. Pues yo le doy gracias a Dios, pastora, que ustedes aceptaron este llamado para ser enviados, porque ustedes fueron enviados. Tú y tu familia fueron enviados de el río Tlaxcala. Dios nos hizo poner la vista sobre ustedes. Dios los señaló como las personas adecuadas para su trabajo allá en Telocholco, y le doy gracias a Dios que obedecieron. Y yo espero en los días venideros, puede ser que haya alguien escuchándonos ahorita, que su corazón palpita fuerte y dice, yo también quiero ser enviado. Sí. Pero antes de ser enviado, tienes que ser entrenado. Porque demasiados corren medio cocidos y terminan mal. Sí. Porque el proceso de ser entrenado es donde vas a aprender las disciplinas, la sumisión, la obediencia, para que cuando seas lanzado como una flecha o enviado, que tengas éxito. Yo te animo en verdad a que cuando conozcas, yo sé que estás conociendo la voz de Dios y que Jesús está poniendo un ardor en tu corazón. Obedece. Obedece, en verdad. No hay mayor bendición que obedecer al Señor. Así es. No hay mejor cosa que obedecerle e ir y, como dice Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a Amén. mí. Cuando tú tomas esto de envíame a mí, el Señor no lo va a dudar, porque está viendo un corazón obediente, un corazón que anhela llevar a Cristo Jesús a alguien más. Entonces te animo en verdad a que tomes este llamado y obedezcas lo que el Señor está haciendo de ti. No dejes que el fuego se apague, sino todo lo contrario, ensancha el reino de Dios. Amén. Pues pastora, gracias por acompañarnos. Amados míos, espero que hayan sido animados hoy con este tema. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Qué es el propósito de la iglesia? Pues engendrar hijos de Dios, entrenar estos hijos de Dios y enviar estos hijos de Dios. Si tú perteneces al río, hemos preparado el camino para que tú puedes llegar a cada uno de estos pasos y que tu vida cuente para algo de valor eterno. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima.